amigos, yo soy María Trader y como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien este día. El video de hoy se trata acerca del indicador MACD. Cómo podemos utilizarlo de la mejor manera y con la mejor estrategia para generar buenos ingresos. Así que yo les recomiendo que ustedes miren este video hasta el final. Y por supuesto, para las personas que todavía no han ingresado a mi grupo privado, les invito a que lo hagan solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Les recuerdo que en este grupo yo estoy dando señales de entradas y salidas y muchos otros consejos para que ustedes generen también ganancias como yo. Y todos los enlaces están debajo de este video en la descripción, así que es súper fácil, les espero y háganlo ahora. Ahora sí amigos, podemos empezar. Muy bien amigos, hoy vamos a operar con la ayuda del indicador MACD como ya lo había mencionado antes. Este indicador nos ayudará a identificar los puntos de rebote y también nos dirá qué volúmenes están prevaleciendo en el mercado. El indicador MACD ya está conectado y todos los ajustes se dejan por defecto. Ahora les voy a recordar cuál es la señal para abrir un trade. Amigos, la señal es el momento en que la media deslizante verde cruza de arriba hacia abajo nuestra segunda media deslizante roja. Y en este punto, amigos, vemos que también se forma un histograma de color rojo. Esta situación nos indica que se espera un movimiento a la baja y que los volúmenes están aumentando a la baja. Del mismo modo, cuando nuestra media deslizante de color verde cruza nuestra segunda media deslizante de color roja hacia abajo, y al mismo tiempo se forman histogramas de color verde. Esta situación nos indica que se espera un movimiento al alza y que los volúmenes están aumentando. Pero por supuesto, amigos, no olvidemos que este indicador es una herramienta auxiliar de análisis técnico. Y en primer lugar, debemos prestar mucha atención a los niveles de soporte y resistencia, y además a la situación general del mercado, como siempre lo he dicho. De esta forma, y solo entonces, podemos tener en cuenta las sugerencias de este indicador. Pero el indicador también puede cometer errores y dar falsas señales, como por ejemplo en el momento en que el precio entra en una zona de corrección y se mueve en un determinado rango, o también cuando hay un retroceso. Por eso, en estas determinadas situaciones podemos trabajar con anticipación. Es decir, por ejemplo, si vemos una situación de trading en la que utilizamos el análisis técnico y entendemos que próximamente el precio se moverá hacia arriba, pero ese indicador aún no nos ha dado una señal. Otro ejemplo es cuando los volúmenes crecen al alza, pero aún no se ha producido el cruce de las medias móviles. En esta situación también podemos abrir un trade hacia arriba. Y creo que el trading de hoy será muy interesante y podrán haber diferentes situaciones. Así que amigos, es importante que ustedes vean este video hasta el final. Ahora sí, comenzamos con la primera situación del mercado. Aquí vemos que el precio ya ha empezado a romper este nivel y vamos a abrir un trade por un minuto hacia arriba, ya que como podemos ver en este momento se está produciendo una especie de resistencia hacia arriba. Pero al mismo tiempo el potencial general del precio también está subiendo. Además el precio ya está empezando a salir de sus límites. También se está formando un histograma verde y hay un cruce de nuestras medias. Por lo tanto, esta situación nos indica que próximamente el precio subirá. Y yo creo que en esta situación este nivel se romperá y un minuto será suficiente para nosotros, porque el precio también tiene un buen potencial alcista. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bastante bien amigos, el precio disminuyó un poco, pero aún así continuó subiendo, y aquí obtuvimos buenos beneficios. Los volúmenes al alza han empezado a subir de verdad. Es un buen comienzo, así que continuemos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí vemos el nivel de resistencia
Y también vemos que después de tocar este nivel, el precio rebotó y volvió a subir hasta nuestro nivel. Aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos al alza, ya que creo que próximamente se superará este nivel, porque también el potencial general del precio está subiendo. Y al mismo tiempo los volúmenes también están aumentando. Y se produce un cruce de nuestras medias deslizantes. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta que puede haber un ligero retroceso hacia abajo, ya que el impulso de un nuevo movimiento hacia este nivel en este momento aún no se produce. Y también el precio puede entrar en una zona de corrección, pero creo que 2 minutos serán suficientes y este nivel se romperá próximamente. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Excelente amigos, como podemos ver el precio realmente retrocedió, pero después de eso el movimiento alcista continuó y este nivel se rompió por un buen impulso de la vela verde y aquí obtuvimos buenos beneficios. Además, este indicador nos dio un buen punto de entrada. Así que amigos, continuemos buscando la siguiente situación en el mercado para continuar. Aquí vemos un nivel de resistencia. También vemos que hay un breakout en este momento. Entonces aquí vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que el precio aquí tiene un buen potencial alcista. Y también creo que próximamente seguirá subiendo. Además amigos, nuestro punto de entrada ha sido confirmado por el indicador. Y vemos que hay un cruce de las medias deslizantes hacia arriba. Por eso el precio se mueve con bastante fuerza y creo que aquí en esta situación 1 minuto será suficiente, porque estamos con un movimiento impulsivo que provocará una ruptura de este nivel. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade y ver qué resultados obtendremos. Excelente amigos, este nivel se ha roto y el movimiento se mueve con bastante fuerza. Además el precio tiene un potencial alcista realmente bueno. Así que amigos, vamos a buscar el siguiente punto de entrada para continuar. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y también podemos ver que hubo un retroceso después del toque a este nivel. Y por lo tanto, después del retroceso, el precio se está moviendo hacia nuestro nivel de nuevo. También podemos ver que hay un aumento de los volúmenes al alza y un cruce de las medias móviles. Entonces abrimos un trade por 2 minutos hacia arriba, porque creo que el precio continuará moviéndose hacia este nivel y también es muy posible que se rompa, ya que como los principales mínimos de precios también están subiendo, el potencial general del precio está subiendo también. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade y ver qué resultados obtendremos. Bien amigos, eso está muy bien. Como podemos ver, el precio siguió subiendo. Pero en esta situación, 2 minutos fueron suficientes para nosotros. También vemos que el indicador nos ha dado un buen punto de entrada. Y los volúmenes al alza han empezado a aumentar de verdad como podemos verlo. Podemos ver también que de momento el precio ya ha empezado a romper nuestro nivel. Por lo tanto, todo va bien amigos, así que continuemos con el siguiente punto de entrada. Aquí vemos que de momento este nivel se está rompiendo al alza. Vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial alcista. Además, el precio se mueve hacia arriba y creo que en esta situación 1 minuto será suficiente. Al mismo tiempo, este indicador nos dice que los volúmenes se están aumentando y las medias deslizantes se están cruzando. Por eso creo que aquí 1 minuto será suficiente. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, como podemos ver, el precio ha continuado moviéndose hacia arriba y el nivel de resistencia se ha roto. Y aquí estamos obteniendo muy buenas ganancias. Todo va bien por el momento, así que sigamos adelante. Aquí vemos el nivel de resistencia.
También podemos ver que el precio ya está empezando a superar nuestro nivel. Aquí vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que es más probable que este nivel se rompa. Y también nuestro punto de entrada ha sido confirmado nuevamente por el indicador. Por eso creo que aquí 1 minuto será suficiente, porque después de todo el precio tiene un buen potencial alcista. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy buen trabajo amigos. Tras un breve periodo de corrección, el movimiento alcista continuó y obtuvimos beneficios. Esta situación ha funcionado perfectamente y el precio tiene un buen potencial alcista. Todo va bien, por lo tanto, continuemos. Aquí podemos ver un nivel de resistencia. Vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que en este momento hay una clara comprensión de nuestro nivel y es mucho más probable que se rompa próximamente. Además, al mismo tiempo, el precio tiene un buen potencial para aumentar. Y justo en este momento en el precio vemos que se está formando una buena vela verde con un fuerte impulso. Y también nuestro punto de entrada ha sido confirmado nuevamente por el indicador. Y vemos los volúmenes crecientes al alza y un cruce de las medias deslizantes. Así que amigos, esperemos al final de nuestro trade. Genial amigos, este nivel se ha roto y hemos obtenido buenos beneficios. Esta estrategia y esta situación ha funcionado perfectamente. Sigamos buscando la siguiente situación en el mercado. Aquí podemos ver que se está produciendo un buen y fuerte movimiento a la baja. Además, aún queda espacio hasta el nivel de soporte. Aquí vamos a abrir un trade a la baja con una fuerte tendencia bajista, ya que creo que próximamente el precio seguirá moviéndose hacia este nivel. Y además se está produciendo un cruce de las medias deslizantes y los volúmenes a la baja están aumentando. Por eso creo que en esta situación 1 minuto será suficiente para nosotros. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, el movimiento a la baja continuó y obtuvimos buenos beneficios. Todo va bien amigos, así que continuemos adelante. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte y también podemos ver que tras el pullback, el precio se ha acercado a nuestro nivel. Además, al igual que en el caso anterior, existe un nivel de soporte interno y el precio también da algún tipo de corrección en él. En este punto podemos ver que el precio comienza a romper nuestro nivel y se mueve hacia el nivel principal. Aquí vamos a abrir un trade por 1 minuto a la baja, ya que el potencial general del precio también está bajando y también aumenta el volumen a la baja y se produce un cruce de las medias. Por eso creo que en esta situación 1 minuto será suficiente. Y el precio continuará moviéndose hacia el nivel principal. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, eso está bastante bien. El precio desaceleró un poco, pero aún así continuó el movimiento bajista y obtuvimos ganancias. Todo va bien, así que continuemos. Aquí podemos ver que el precio está empezando a moverse fuera de este nivel. Entonces vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que el precio general también va hacia arriba. Y hay una mayor probabilidad de que este nivel se rompa próximamente, porque hay un cruce de las medias y los volúmenes van hacia arriba. Por eso creo que en esta situación 1 minuto será suficiente y el precio seguirá subiendo. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade y ver qué resultados vamos a obtener. Muy bien amigos, como podemos ver el precio subió con fuerza y este nivel se rompió y aquí obtuvimos beneficios. Además el indicador nos mostró un buen punto de entrada nuevamente. Así que vamos a abrir un trade más para el día de hoy. Ahora estoy buscando una buena situación en el mercado para continuar. Aquí vemos un nivel de resistencia.
También podemos ver que en este momento el precio está empezando a superar nuestro nivel. Aquí vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que los precios también tienen un excelente potencial hacia arriba y es mucho más probable que este nivel se rompa próximamente. Además vemos que los volúmenes al alza aumentan y hay un cruce de las medias. Por eso creo que en esta situación 1 minuto será suficiente y este nivel será superado por completo. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade y ver qué resultados vamos a obtener. Excelente amigos, como podemos ver, el precio después de un pequeño retroceso continuó moviéndose hacia arriba con un buen impulso de la vela verde y por supuesto obtuvimos buenos beneficios. Ahora en el depósito ya tengo $3,000, así que esto quiero terminar por hoy ya que cumplí el plan que tenía para el día de hoy. Ahora retiro todas mis ganancias y salgo del mercado. Les recuerdo que hoy todas las situaciones han funcionado muy bien. Ahora ustedes ya saben cómo operar con este indicador, así que traten de encontrar ustedes situaciones similares, conectar este indicador, aplicar todas estas estrategias y generar sus propios beneficios. Por supuesto, es importante que encuentren situaciones similares que ustedes ya conocen y ya saben trabajar para que se les haga mucho más sencillo generar estas ganancias. Les deseo todo el éxito del mundo. Bueno, mis queridos amigos, una vez más hemos llegado al final de este interesante video y como siempre estoy súper feliz y contenta de que ustedes se hayan quedado conmigo hasta el final. Como siempre lo he dicho, ustedes aprovechen esta información y la estrategia que yo estoy utilizando para generar ingresos para que ustedes también generen sus propios ingresos. Y si quieren generar muchos más ingresos, también les quiero invitar a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Les estoy dando muchos consejitos, además de las señales de entradas y salidas. Por supuesto, amigos, siempre les animo a que ustedes continúen hasta alcanzar el éxito que ustedes se merecen. Ahora sí, amigos, suscríbanse a este canal, denle me gusta, coméntenme y compartan este video con todo el mundo. Para mí es muy importante. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.